Vamos a pensar en el hogar como un centro de capacitación para servir al Señor, para preparar hombres y mujeres que sirvan al Señor. Yo he sido formado en un hogar cristiano y yo he buscado formar a mis hijos en un hogar cristiano. Dios bendijo a mi padre con su gracia y todos sus hijos están sirviendo al Señor. Y Dios me bendijo por su gracia y todos mis hijos están sirviendo al Señor. Así que tengo libertad para compartirles este tema y aparte decirles que es solamente por gracia y no porque uno sea más o menos bueno. Ya en el Antiguo Testamento Dios da la orden bíblica para la formación de los hijos. En Deuteronomio 6, 4 al 9 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En primer lugar, amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Eso pasa cuando el amor de Dios está derramado en nuestros corazones y vuelve hacia Él en adoración. En segundo lugar, esa palabra que Dios nos da, que está en su palabra, la Biblia, estarán en nuestro corazón. Estarán en nuestro corazón. Fundamental. Si no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, no podemos formar hijos que sirvan al Señor con todo su corazón. Y luego hablar de estas palabras y darles el ejemplo a los hijos, conversando con ellos sobre la palabra en el camino, en ir y venir. ¿Sí? Y entonces Pablo nos da el ejemplo en este sentido. Busca a personas que hayan sido formadas en la palabra de Dios. Y hoy vamos a pensar en Timoteo. ¿Cómo fue la elección de Timoteo? Pablo, dice la Escritura, llegó al Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Un chico de buen testimonio que había sido formado en un hogar, donde la mujer, la mamá, era judía y había sido formada en la ley de Moisés y conocía la palabra que hemos mencionado antes en Deuteronomio, y tenía la palabra en su corazón y la había compartido con Timoteo, ¿sí? Y se lleva Pablo a Timoteo. Pero cuando le escribe su segunda carta, le recuerda: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo vino en la niñez el conocimiento de la palabra de Dios en Timoteo? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Han pasado muchos años ya, han caminado juntos, y Pablo recuerda y le hace recordar a Timoteo que la fe no fingida que hay en él
es resultado del trabajo de su madre y de su abuela, ¿sí? De su abuela Loida, en el hogar, en el hogar. Y Pablo se lleva a Timoteo de Listra y lo lleva con él y empieza a caminar con él. Y le va dando responsabilidades. Ahí en Romanos 16, 21 dice, os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Lo pone en el lugar de colaborador, un lugar de privilegio. ¿A quién no le hubiera gustado ser colaborador del apóstol Pablo? Pero lo dice así, mi colaborador y mis parientes. O sea, lo pone en un lugar de jerarquía. Pablo lo envía, dice, a la iglesia en Corinto. Recuerden que la primera carta a los hermanos de Corinto es una carta de reprensión. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi amado y fiel, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Lo envía a Corinto, a la iglesia en Corinto, que es una iglesia que está con problemas. Pero también, porque el gran ministerio del apóstol Pablo no solo fue fundar iglesias, sino escribir en la palabra de Dios, en la segunda carta a los Corintios, Pablo se presenta otra vez y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. O sea que es un coescritor. Escribe junto con Pablo la carta a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. No solamente colabora con el apóstol, no solamente el apóstol lo envía, sino que escribe. Colabora en la escritura de las cartas, que no solamente en Corinto, sino a otras iglesias. Timoteo se caracteriza también por ser un predicador del Evangelio. Dice 2 Corintios, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. ¿Quiénes han predicado entre los hermanos de Corinto? Pablo, Silvano, Timoteo, un predicador. Ya está mostrando sus capacidades. Ha conocido a Cristo en el hogar, ha crecido, ha manifestado su fidelidad en la iglesia que estaba en Listra. Pablo se lo lleva y enseguida empieza a crecer por la relación con el apóstol Pablo y empieza a ser de bendición. Y Pablo le da encargos a Timoteo. Este mandamiento, 1 Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y el 6:20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Es interesante. Por un lado, milita la buena milicia. Y por otro lado dice, evita conversaciones necias. Muchas veces en el hogar se conversan tonteras y los hijos se acostumbran a conversar tonteras. Por eso el apóstol en otra oportunidad dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. De manera que como de la abundancia del corazón habla la boca, entonces, abundando en el corazón con la palabra de Dios, nuestra boca hablará la palabra de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pablo lo envía a Éfeso. La iglesia de Éfeso tiene problemas. Y Pablo lo envía. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables,
que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Otra vez el tema de las disputas, en este caso ya no sobre palabrerías, sino sobre doctrina, doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Empiezan a meterse los hombres que quieren cambiar la enseñanza apostólica. Y Timoteo es enviado a Éfeso, una iglesia importante, para trabajar sobre ese problema y corregir. O sea, que está preparado para corregir. ¿Dónde se preparó? En su casa y junto con el apóstol. Pero también era medio flojito Timoteo. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo está mostrando en algunas oportunidades cierta flojera o cierto decaimiento, y Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Vamos, levántate, Timoteo, vamos. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio o disciplina. Una vida disciplinada, ¿sí? Es una vida que honra al Señor. A veces vemos a muchas personas hacer muchas disciplinas de gimnasia, deportivas. Nosotros tenemos que hacer eso también, cuidar nuestro físico, pero cuidar de todas maneras, sobre todas las cosas, nuestra disciplina espiritual. Luego le dice que debe enseñar la palabra. Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que lo que ha aprendido en el hogar, y luego lo aprende junto con el apóstol Pablo, el apóstol que enseña la palabra de Dios, porque Dios le da palabra directamente al apóstol, ahora tiene que enseñarlo a hombres fieles. Es importante esa aclaración. Los que deben recibir la enseñanza tienen que ser hombres que muestren fidelidad, así como Timoteo mostró fidelidad en su vida de servicio en Listra. Hombres fieles reciben la palabra por parte de Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Pablo no ha estado ocultando la enseñanza, pero le encarga a Timoteo, en la carta en la cual se está despidiendo de Timoteo, le encarga a Timoteo que enseñe la palabra. Pero también le dice que tiene que ser un obrero aprobado. 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjense como en todo lo que hemos conversado está la palabra de Dios involucrada. No hay otra ley a la cual sujetarnos que la palabra de Dios, en la cual edificar nuestro hogar que la palabra de Dios, con la cual enseñar a nuestros hijos que la palabra de Dios. Y vuelve a decirles, evita vanas y profanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. No te metas en conversaciones vanas, ¿sí? Muchas veces entramos en esas conversaciones que no edifican para nada. Y este es un versículo muy fuerte y muy interesante. 2 Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor, y ahora le da el perfil de lo que debe ser un siervo de Dios, y cómo debemos trabajar la vida, nuestra vida, y la vida de nuestros hijos en el hogar. El siervo de Dios no debe ser contencioso. No peleador, sino amable para con todos. Apto para enseñar, sufrido, que esté dispuesto a sufrir. No es fácil eso, que esté dispuesto a sufrir. Pruebas, dificultades, pruebas del cielo, tentaciones, enemistades, choques, guerra, esté dispuesto a sufrir. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Acá no es yo te digo, no, sino con mansedumbre, hablarle al hermano que esté equivocado, amar a las personas que necesitan a Cristo, amar, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y Pablo se despide de Timoteo. Y en el capítulo 4, el último capítulo de la última carta que le escribe, dice, versículos 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El mandato a Timoteo, el gran encargo, es que no deje de predicar la palabra. No le dice lo que vos pensás, no le dice lo que yo pienso, le dice la palabra. Y es la palabra de Cristo que tiene que morar en abundancia en nuestros corazones, de la cual tenemos que hablar, la palabra que tenemos que exponer. Por eso es tan importante que los hermanos conozcan, que conozcamos la palabra de Dios, que estudiemos la palabra de Dios, que amemos la palabra de Dios. Hay un himno que dice, ama la Biblia que Dios nos ha dado, pues nos enseña divina verdad. Cristo es su tema, el Hijo entregado para librarnos de nuestra maldad. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue la Biblia, de Dios es el don. Que prediques la palabra en todo momento. Por eso tiene que habitar la palabra de Cristo en abundancia en nuestros corazones. Pero cuando se termina de despedir, y yo les invito a que lean 2 Timoteo, les dice el versículo 9, procura venir pronto a verme. Que la relación del apóstol ha sido una relación tan hermosa con su hijo Timoteo. Ha ido con él caminando por los caminos, escuchando la palabra del apóstol. Ha sido enviado por el apóstol a Corinto, a Éfeso. Ha ido predicando el Evangelio. Ha recibido el ánimo del apóstol Pablo. Previamente ha sido formado en un hogar cristiano sólido, de mujeres de fe. No conocemos a su padre ya no estaba, pero su mamá y su abuela, tremendas. Y se ha establecido un vínculo de amor, de cariño con el apóstol. Procura venir pronto a verme. Pablo ya va antes de este pasaje, ahí en el mismo capítulo dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está esperando la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, no solo a mí, sino a los que aman su venida. Léanlo, lean 2 Timoteo. Lean 2 Timoteo. Y también le dice, porque se ve que en la cárcel mamertina donde estaba Pablo, la cárcel desde donde se salía para morir, una cárcel sucia, asquerosa, hacía frío. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Quería seguir leyendo la palabra de Dios. Timoteo, un muchacho que si no hubiera sido formado en un hogar cristiano hubiera sido un desconocido. Pero ha quedado marcada la Escritura por la presencia de Timoteo, porque fue formado en un hogar cristiano, fue comprometido con su iglesia, fue un buen alumno del apóstol Pablo, fue un buen colaborador del apóstol Pablo, y es un hombre que está sirviendo a Dios en medio de las iglesias con el poder del Espíritu Santo, predicando la palabra. ¿Cómo vamos a trabajar con nuestros hijos? ¿Vamos a ser celosos o vamos a dejar que hagan lo que quieran? Tenemos la oportunidad de formar hijos que glorifiquen el nombre de Dios en sus vidas. Pero lo tenemos que hacer con la palabra de Dios.
comprometidos cada uno de nosotros como padres con la iglesia en la cual estamos y comprometidos con el hogar que formamos, para que Cristo sea soberano en el hogar, su palabra reine en la casa, su palabra sea el parámetro de vida de la casa y el nombre de Dios sea glorificado por medio de nuestra vida y la de nuestros hijos. Qué privilegio que tenemos. Y será así con nuestros hijos también. Será así con nuestros hijos también. Y formaremos una generación de hombres y mujeres que sirvan al Señor hasta que el Señor venga. Que el Señor les bendiga.